Simbolismo del ofidio, como decía, ¿eh? Cuando decimos de ofidio, la serpiente. Entonces, el simbolismo que vamos a tener dentro de Génesis 3 lo vamos a ver, como decía, especialmente a partir de Apocalipsis. No exclusivamente a partir de Apocalipsis, también tenemos ciertos libros proféticos que hacen alusión a un Nahash relacionado con el Leviatán. No tiene por qué ser el mismo, pero tampoco hay que descartarlo, ¿eh? De todas maneras, sí hay la simbología de forma clara, se establece en este libro. Entonces, aquí nos dice en Apocalipsis 12, a partir, bueno, vamos a leer el verso 3 y vamos a leer el verso 9, ¿sí? Para no leer todo el fragmento, sino justamente los versículos que nos interesan. De todas maneras, como siempre, recordad que os invito a leer los textos en su contexto, ¿bien? Para que podáis comprobar por vosotros mismos que en efecto lo que estoy presentando en clase es lo que tenemos en el texto, ¿de acuerdo? Entonces dice en este libro, a partir del versículo 3 dice, y apareció otra señal en el cielo, importante, ¿eh? La señal está en el cielo, o en los cielos, en la esfera divina, no está en la tierra. Y esta señal que Juan vio en los cielos, dice, y mira, un gran dragón rojo fuego. Algunos tienen escarlata, otros tienen algún otro color. Realmente lo que nos dice es eso y por lo tanto un rojo muy intenso, ¿no? Dice un gran dragón rojo fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Entonces, con esto quiero que nos quedemos. Bueno, el color, de alguna forma, es importante también, porque cuando relacionemos ahora el dragón con esa serpiente, con ese Najáis, pues ya decíamos la semana pasada que el Najáis nos lo imaginamos verde, y resulta que aquí nos está pintando una criatura rojo y además rojo intenso, ¿eh? Y también os pido que nos quedemos con el detalle de las 7 cabezas y los 10 cuernos, ¿vale? Porque en un momento lo vamos a recuperar a la luz de otro texto porque en ese texto, no para explicar, sino porque en ese texto se nos va a explicar qué significa, qué representan 7 cabezas y 10 cuernos. No vamos a tener que nosotros inventar la simbología ni alegorizar, sencillamente tomar la interpretación que se nos da en el propio libro de Apocalipsis. ¿Bien? Entonces, en el versículo 9, hablando precisamente de este gran dragón, nos dice, y fue arrojado el gran dragón, y lo subrayo, el ofidio antiguo, sí, aquí la palabra que a veces se traduce también por serpiente, es la misma que la Septuaginta utiliza en Génesis 3.1 para referirse al ofidio, ¿vale? Entonces, el ofidio antiguo, que se llama calumniador y el adversario. Probablemente, en función de la traducción o revisión bíblica que uséis, aquí van a aparecer como nombres propios. Bueno, en realidad no son nombres propios, son adjetivos, características de este gran dragón. Bien, y continúa hablando, dice, el cual engaña a la tierra habitada, entera. Dice, fue arrojado a la tierra y sus mensajeros fueron arrojados con él. Por lo tanto, recordemos, señal en los cielos, es un gran dragón de un determinado color con 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego tendremos diademas en las cabezas. Entonces, bueno, pasa del cielo a la tierra. Ahora, ¿qué tenemos que entender por esas 7 cabezas y esos 10 cuernos? Pues bien, el ofidio justamente se caracteriza por esto, esas 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí os voy a compartir, pone ver los nagas, y os comparto una página de Wikipedia, dame un segundo, que voy a salir de aquí, y os comparto una página de la Wikipedia donde aparecen los nagas, donde aparece información sobre los nagas y que se puede encontrar también en otras fuentes, ¿eh? Entonces, aquí la tengo. Mm, Ya debe estar viéndose así. Perfecto. Entonces, Naga, en la mitología hinduista, por eso digo que nos íbamos a meter también un poquito en esta cultura, eh, son un tipo de seres que están considerados como semidioses con forma de serpiente. ¿Vale? Aquí, bueno, pues aparece diferentes maneras de escribirse en función del lugar, Naga en sánscrito, toda la etimología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos va a explicar es que estos nagas, pues son de alguna forma semidioses, como hemos leído,
y tiende a ser una representación negativa, ¿vale? Como lo veis aquí en este texto, ¿vale? Del siglo III antes de Cristo. Se los retrata como víctimas que merecían la muerte, el sacrificio de serpientes. Fijaros una imagen, ¿eh? De un naga. Fijaros que más que una serpiente parece un dragón realmente, ¿vale? Aunque aún así tendremos diferentes representaciones dentro de esa cultura. El texto los llama perseguidores de todas las criaturas y dice que las serpientes tenían veneno virulento, gran poder y exceso de fuerza y siempre intentaban morder a otras criaturas. Bueno, y aquí continúa narrando. Em, Luego, por ejemplo, se habla eh, de otras menciones. Aquí seguimos teniendo representaciones de los nagas. Fijaros la serpiente con varias cabezas. Ahí es donde quiero llegar. Ahora iremos a ello. ¿Vale? Otras menciones dentro de ese escrito, Basuki, Princesa Nagini, todo esto tenéis, si tenéis interés en leerlo, pues venís aquí en la Wikipedia, ponéis Naga y os va a salir todo esto. Lo que sí me interesa de esto es lo que viene aquí en el hinduismo y en el budismo, ¿vale? Donde vamos a ver, por ejemplo, representaciones de lo que es Buda y cómo una serpiente con varias cabezas se le puso en un momento determinado como protección. Y si contamos las cabezas, vamos a ver que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete cabezas. Curiosamente, siete cabezas. Y esto lo vamos a tener, pues como decía, en varias, fijaros, aquí volvemos a tener de nuevo esa representación, ese semidios que tiene siete cabezas, que justamente está sobre lo que lleva a ser luego Buda, aquí de vuelta, fijaros, y además pues con un aspecto que, insisto, de serpiente, aquí tiene más de siete cabezas, creo que son nueve, también hay representaciones con nueve, pero la mayoría las tenemos con siete. Entonces, me parece muy llamativo, demasiado, que coincida, ¿no? Tanto en forma como en número de cabezas. Bueno, y aquí tenéis más información, de que son mitad hombre, mitad serpiente. En fin, tenéis ya, bueno, pues langas en muchas cosas. Esto básicamente es a nivel de cultura y básicamente a nivel de conectar, cómo no solo en las civilizaciones que ya comentamos, que tenemos en aztecas, mayas, sino también a este otro lado del globo, pues aparecen y aparecen además justamente con siete cabezas. Y me llama mucho la atención el número, no creo que sea casual. No creo que sea casual que además lo que llegara a ser un dios, Buda, se le aparezca a este ser con estas siete cabezas. Yo creo que ahí hay un vínculo, hay una realidad más allá de mera coincidencia. Y que por lo tanto podríamos hablar de esos arquetipos que son ancestrales y que todas las culturas antiguas comparten, y entiendo a la luz de la Biblia que las comparten por un motivo, y es que había un fondo cultural común, compartido. Recordemos que según las escrituras, nos va a decir en el libro de Génesis, que de los hijos de Noé viene todo el mundo. Y los hijos de Noé conocían también estas historias relatadas del Génesis, ¿vale? Y conocían el jardín. Está muy cerquita del jardín, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, no ha pasado tanto. Y como la gente vivía tantísimos años, era, vamos, tengo ahí no sé si la tengo aquí, os la comparto, una imagen. Dame un segundo porque voy a mirar si la tengo, os la comparto y vais a ver cómo en efecto vemos cómo, eh, creo que sí. Dame un segundo. Vamos a ver cómo coinciden y vamos, es muy sencillo entender cómo el conocimiento se podía transmitir aquí. Sí. Vale, no es, vale, sí, sí, mira, perfecto. No es exactamente ideal en este sentido, pero nos va a servir para que os estoy comentando. Fijaros aquí, en esta imagen, bien, que ahora está saliendo ya en pantalla. Vale, fijaros, aquí tenemos a Adán, ¿vale? El ser humano, vivió 930 años, todo esto lo tenéis en Génesis 5, ¿vale? Pero fijaros que Adán llega hasta el 930 y si bajáramos una línea, fijaros que Adán llegó a conocer a Lamec.
el padre de Noé. Bien, por lo tanto, de Adán el conocimiento se transmitió a Lamec. Por lo tanto, Noé, aunque no conoció a Adán, Lamec sí. Por lo tanto, Lamec, padre de Noé, le transmite y no hay como un salto tan grande, ¿no? Si, de todas maneras, Set, hijo de Adán, si bajáramos una línea, casi coincide con Noé, pero ya Enos, evidentemente, sí lo tenemos con Noé, ¿vale? Y continuaríamos y llegan, porque los hijos de Noé nacen en el año 500 de Noé, ¿vale? Con lo cual, si situamos a Noé a esta era 1056, pues estaríamos hablando de 1556. Aquí nacen los hijos de Noé, ¿vale? Entonces Matusalén conoce a los hijos de Noé. Lamec conoció a sus nietos, evidentemente. Esto ya sería más normal en nuestros tiempos. Pero vemos que realmente el conocimiento de Adán se transmite a Lamec y de Lamec a Noé y de Noé a sus hijos. Es decir, realmente no hay como mucho desfase temporal. Entonces, Sem, Cam y Jafet, de los cuales se pobló toda la tierra, tienen muy fresco el jardín, pero muy fresco. Entonces pueden transmitir con mucha fidelidad qué pasó en el jardín. Y ese conocimiento llegó a todas las culturas y civilizaciones antiguas. Claro, esto explica también que haya diferencias, porque en cada cultura, en cada civilización, se fue desarrollando de una manera distinta, pero con muchos puntos en común. Esos puntos en común, donde coinciden, son los que probablemente transmitieron y que además tenemos como base, como prueba de alguna forma, si queremos, las propias escrituras, la propia Biblia que nos dice cuál es el relato y cuál es la información que probablemente se transmitió, perdón, a estas civilizaciones, ¿no? Entonces, claro, que en Apocalipsis nos aparezca un dragón de 7 cabezas y en una cultura, en una religión como la hinduista, la budista, tengamos una serpiente de 7 cabezas, mm, me llama mucho la atención. Me llama muchísimo la atención. Y no solo esto, sino que hay serpientes emplumadas que aparecen también, serpientes con alas que aparecen en Egipto. Claro, aquí luego dirá, sobre tu vientre te arrastrarás. Eso significa que la serpiente antes nos arrastraba. Pero claro, si nosotros leemos serpiente y tenemos la serpiente como nuestra serpiente verde que está enroscada en un arbolito y le está tentando con una manzana, pues obvio nos vamos a perder la mitad de la película. Pero eso no, no es lo que nos está contando Génesis. Bien, entonces vamos a ver que ya de entrada, en Génesis 3 tenemos un dragón rojo fuego con 7 cabezas y 10 cuernos. Con esta criatura está hablando la mujer. Entonces, no sé qué le pasaría que nos asustaría. Pero es fácil también de entender. Estamos en los cielos, la esfera divina. Bueno, los cielos y la tierra unido, ¿eh? Aún no se ha separado nada, recordad. Ahora, cuando llegamos, vuelvo a la presentación, cuando llegamos a Génesis 17, nos va a explicar qué significa y qué simboliza, porque aún las 7 cabezas y los 10 cuernos siguen siendo una simbología. No significa que necesariamente de forma literal ese ser, esa criatura tuviese 7 cabezas. Es posible porque vemos la descripción de determinados seres celestiales, como por ejemplo los querubines, pues que tienen una morfología realmente sorprendente, ¿no? En Ezequiel 1 son descritos con varios rostros, uno de hombre, uno de águila, otro de león, otro de toro, con varias alas. Entonces, a ver, son unos seres con una morfología que no se correspondería a lo que nosotros entenderíamos como normal, como humana. Entonces, que haya seres en los cielos cuya morfología nos pueda sorprender, bueno, pues no es de extrañar. Entonces, que en los cielos haya un ser, una criatura con 7 cabezas, pues bueno, a la luz de los querubines no me extrañaría, ¿eh? De todas maneras, sin lugar a dudas, por lo que ahora vamos a leer, hay una simbología en las 7 cabezas y en los 10 cuernos. Y justo en Apocalipsis 17, en el verso 3 y luego los versos 9 y 12, se nos va a hablar de otra criatura. Algunos dicen que es la misma. Yo no tengo tan claro que sea la misma. Lo que sí van a compartir es número de cabezas y número de cuernos. Y lo que sí nos va a decir, en este caso, es la interpretación de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar esa interpretación y llevarla al gran dragón rojo fuego, al gran dragón escarlata. Dice, y me llevó al desierto en el espíritu,
Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Aquí no utiliza rojo fuego, utiliza otro término. Llena de nombres de blasfemia. Que tenía, volvemos a compartir, 7 cabezas, fijaros, y 10 cuernos. Por lo tanto, ya tenemos en común esas 7 cabezas y luego, pues 10 cuernos. Bien, entonces, en el versículo 9, que es el que vamos a leer ahora, nos va a decir la interpretación de estas 7 cabezas y estos 10 cuernos. Y nos dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces hablamos de que las 7 cabezas pues representan 7 montes. Bien, y esto a la luz de lo que ya estuvimos trabajando en Génesis 1, Génesis 2, ya tendríais que poder identificar que los 7 montes, los montes en las escrituras equivalen a reinos, ¿sí? Recordar que el Gan Eden, el jardín del Edén, era un monte, era la casa de Dios, era, digamos, formaba parte del gobierno de Dios. Entonces, los reinos son montes, así que 7 cabezas son 7 montes, y fijaros, y son 7 reyes, y por lo tanto 7 reinos. Nos va a decir, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto en cuanto a las 7 cabezas. 7 cabezas, perdón, se me ha ido aquí. 7 cabezas, 7 montes, 7 reinos. ¿Vale? Ahora, ¿qué son los cuernos? Pues si seguimos leyendo, a partir del versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo. Así que toda la bestia en sí, toda la bestia es como otro rey, otro reino. Y es de entre los 7. Y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, fijaros, nos está explicando, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Por lo tanto, tenemos en total 7 reyes, que son las 7 cabezas, más 10 reyes, que son los 10 cuernos. Solo que, ¿qué ocurre? ¿Por qué unos son cabezas y los otros son cuernos? Porque dice el texto, aún no han recibido reino. Es decir, son reyes que han de venir. Estos ya tienen reino, estos aún no, pero lo llegarán a tener, ¿vale? Porque como nos dice aquí, dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, ahí el cuerno en la Biblia significa también es símbolo de poder, símbolo de autoridad, símbolo de fuerza, y es lo que justamente representan estos 10 cuernos. Bien, reyes que aún no tienen reino en este momento, pero que lo llegarán a tener autoridad. Bien, entonces las 7 cabezas, recordemos, son 7 reyes. La propia bestia dice que es otro rey junto con esos 7, o de los 7, y los 10 cuernos son 10 reyes. Por lo tanto, estamos haciendo un salto de una serpiente, que hasta ahora solo tenía una sola cabeza, a un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y no solo a 7 cabezas y 10 cuernos, sino que además eso es un símbolo de 7 reyes y 10 reyes que vendrán después y te recibirán autoridad después su reino. Entonces, en total, tenemos 17 reyes, como he dicho, solamente que van a ir reinando en diferentes etapas. ¿Sí? Es como un poco similar a esas visiones que tiene el profeta Daniel de las bestias que representan imperios. Entonces, bueno, pues ahí dentro de la visión de Daniel van apareciendo bestias con diferentes cabezas también. Entonces, significativo poder unir. Ahora, claro, estamos hablando de que tenemos reyes en el jardín del Edén, o en el jardín de Edén. ¿Las escrituras confirman esto? ¿Confirman la presencia de reyes en el jardín? Bueno, algo ya vimos en Génesis 2, ¿eh? Entonces solamente recordarlo, porque ya estuvimos hablando de que los árboles justamente representaban también esto en esta dirección. Pero claro, no solo los árboles representan esto. Resulta que ahora hay animales, o al menos seres, criaturas, que están en el jardín que también representan estos reyes y estos reinos. Entonces, vemos en Ezequiel, un pasaje que si mal no recuerdo vimos ya en Génesis 2, pero vale la pena traerlo de nuevo a colación por la relación que tiene con este tema. Y así podemos confirmar que en efecto en el jardín tenemos
en la presencia de reyes y de reinos. En Ezequiel 28, en los versos 12 y la primera parte del 13, nos dice, hijo de Adán, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Adonai, el Señor, tú, sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto de hermosura, en Edén, el jardín de Elohim estuviste. Bueno, ¿a quién se está dirigiendo el profeta? ¿O a quién le manda Dios que se dirija? Al rey de Tiro. Dile, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Entonces, el rey de Tiro, ¿cómo es posible que tú estuviera en el jardín? Bueno, ya estuvimos viendo las dimensiones del jardín. El jardín no era pequeño. El jardín podía incluir a Tiro. Y no solo desde un punto de vista terrenal tenemos reyes, sino también desde un punto de vista celestial. Bien, tenemos potestades, lo estuvimos hablando, solo estoy refrescando, por eso tampoco estoy ya desarrollando la idea por completo y en todo detalle, porque son contenidos ya vistos. Pero sí tenemos potestades, autoridades en los cielos. ¿Y qué son estas potencias, estas, bueno, pues precisamente a nivel espiritual, una de ellas es el rey de Tiro, o a nivel celestial, juntamente con otros reyes que están en el jardín de Dios, sí, porque el jardín de Dios donde está a día de hoy, en los cielos, no está aquí en la tierra. Bien, entonces dice, en Edén, el jardín de Elohim, estuviste. Otro texto es Ezequiel 31, fijaros, el primero está en el capítulo 28 y ahora tenemos Ezequiel 31, los versos del 7 al 9. Nos va a decir, creo que es hablando de Egipto, si mal no recuerdo. Dice, y se hizo hermoso con su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a abundantes aguas. No, de Ashur. Nos va a hablar de Ashur, si mal no recuerdo. Se está dirigiendo a Egipto, pero creo que le pone el ejemplo de Ashur. Dejadme que lo confirme, porque no os quiero dar una información errada. En Ezequiel 31, creo que es este capítulo. Ezequiel 31, lo digo con más certeza. Ezequiel 31. Sí, en efecto, en efecto, en efecto. Dice, aconteció en el año undécimo, está en el versículo 1, en el mes tercero, dice, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto. Es un mensaje que está dirigiendo el profeta al rey de Egipto, pero aquí le está hablando de Ashur. Dice, aquí era el asirio, cedro en el Líbano, etcétera, etcétera. Ahora, este asirio en realidad es el nombre propio de uno de los hijos de Sem, Ashur. Esto aparece en Génesis 10. Entonces es importante, cuando trabajemos ya ese capítulo y llegaremos, si Dios lo permita, eh, establecer claramente quién es Ashur y dónde viene Ashur, porque Asiria, como justo estuvimos viendo viernes y sábado este fin de semana con Jonás, Asiria tiene su importancia en la historia del pueblo de Dios y en relación con el pueblo de Dios. Entonces es importante todas las profecías que tienen que ver con Asiria, conocer quién es, conocer su origen y conocer su desarrollo en la historia de, al menos la historia bíblica. Entonces, bueno, ese es el contexto y nos dice, y se hizo hermoso con su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a abundantes aguas. Los cedros no lo cubrieron en el jardín de Elohim. De vuelta nos está hablando de un rey en el jardín de Elohim. Y nos habla de Ashur. Entonces, claro, Asiria, que queda al otro lado del Éufrates, del Tigris, ahí lo tenemos, en la parte superior de esa zona, porque abajo vamos a tener Babel, Babilonia. Pues bien, en un momento dado sabemos que Ashur estaba dentro de lo que era el jardín también. Entonces, esto también es interesante conocer cómo se han ido desarrollando los pueblos y qué lugares luego geográficamente ocuparon. Entonces nos va a decir, hermoso lo dice con la abundancia de sus ramas y lo envidiaban todos los árboles del Edén. Obviamente sabemos que aquí está hablando en lenguaje figurado, un árbol no tiene envidia. Entonces, los árboles tienen que ser otra cosa, ¿vale? Así que tenemos presencia de reyes en el jardín de Dios, ¿eh? Y esto ya es algo que vimos en Génesis 2. Así que hay más de lo que vemos a simple vista en el jardín. Y obvio, aunque tenemos una lectura literal, una forma de leer literalmente el texto, como ya sabéis, a estas alturas también tenemos una forma simbólica, simbólica que nos apunta luego a realidades proféticas. Bien, ahora, ¿quiénes pueden ser esas cabezas?
Y aquí solo lo voy a apuntar a modo eh, de hipótesis, ¿eh? No es que quiero que toméis esta información como decir, es esto y se acabó, sino que lo toméis como em, fuente para investigar. Una base sobre la que podáis seguir investigando, sobre la que podáis seguir indagando y ver si eso tiene sentido a la luz de las escrituras o decir, mira, pues no tiene ninguna base, ningún fundamento y yo le veo el fundamento por este lado. Bueno, pues será un gusto que también lo lleguéis a compartir cuando hayáis investigado y estudiado esto, ¿eh? Pero me parece muy llamativo lo que os voy a aportar porque son, primero que lo tenemos en las escrituras, ¿eh? En la Biblia, pero es que luego también además nos coinciden con el número de cabezas y el número de cuernos. Entonces, pues ahí os lo propongo y vuestra tarea, como siempre, no solo con esto, con todos los contenidos de la clase, es escudriñar y ver si estas cosas que decimos son así o no. Entonces, estas cabezas. Bueno, empecemos con las 7 cabezas. ¿Quiénes pueden ser las 7 cabezas? Como leímos la semana pasada un extracto del libro de Ariel Álvarez de ¿Quién es la serpiente del paraíso? Él hablaba de que la serpiente estaba vinculada a la religión cananea. Entonces, creo, más que llamativo, que en determinado momento de la historia del pueblo de Dios tengamos el relato de una serpiente a la luz de Apocalipsis con 7 cabezas que probablemente sea un símbolo de Canaán y su religión, y que justamente los pueblos cananeos, los que Israel tiene que derrotar y que tiene que destruir la idolatría de estos pueblos, justamente sean 7. Y nos va a decir en Deuteronomio 7, del 1 al 4, cuando te haga entrar Adonai tu Dios en la tierra que tú entras para tomarla, y arrancará muchas naciones de delante de ti. Y ahora vienen justamente las 7. En otros textos no se mencionan 7, pero aquí sí se mencionan las 7 en concreto. Y habla del Eteo, el Hitita, el Gergeseo, el Amorreo, Cananeo, Pereceo, Ebeo y Jebuseo. Y tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y las dio Adonai tu Dios delante de ti, y las derrotarás. Si continuamos leyendo, fijaros primero que tenemos la coincidencia con el número 7. ¿eh? 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Nos va a decir que el ofidio era más astuto que todos los animales del campo. Dice, y las dio Adonai tu Dios delante de ti y las derrotarás. Ahora bien, seguimos en el 2, la segunda parte, leemos el 3 y el 4. Y dice, ciertamente las destruirás, no cortarás con ellas pacto, es decir, no harás una alianza con ellas y no las compadecerás. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Esto que tenemos aquí, no es simplemente eh, que se casen entre ellos, sino que es un signo de haber hecho una alianza. Cuando un pueblo le daba de sus hijas a los hijos del otro pueblo o tomaba de sus hijas para los hijos de su pueblo, significaba que había una alianza. Entonces, justamente esta es, digamos, la forma que toma el hecho de haber hecho alianza con ese pueblo. Por lo tanto, no harás pacto y no emparentarás, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué razón? Porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Es decir, del árbol de la vida, y aquí voy a poner así el corazoncito, vamos a ponerlo así, el árbol de la vida o de las vidas, que representaba la Torá, ya lo dijimos, Torá escrita y la Torá viviente, Yeshua, Jesús, la Torá escrita y la Torá viviente, y luego tenemos el árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo que traía era muerte, ¿sí? Entonces aquí el árbol de la vida o de las vidas y el árbol de la muerte. Entonces, ¿qué dice? Desviará tu hijo de en pos de mí, y por lo tanto en pos del árbol de la vida, y servirán a dioses ajenos, idolatría. La idolatría forma parte de este árbol.
Fijaros la similitud en un sentido, al menos a nivel de ideas, a nivel ideológico, con Génesis 3. El proceso por el que pasan el varón y la varona en Génesis 3 es el proceso por el que pasa Israel a lo largo de su historia. Y esto ya nos debe sorprender a estas alturas porque estuvimos viendo cómo tanto el varón como la varona son símbolo de Israel, del rey y de su pueblo. Entonces, lo que está haciendo o lo que va a hacer simbólicamente la varona en Génesis 3 es un pacto con el ofidio, un pacto con el ofidio, una alianza. Y por lo tanto va a dejar a Dios, al Dios de Israel, y va a servir a dioses ajenos. ¿Por qué? Porque comer del árbol del conocimiento, decidir por uno mismo, sin Dios, lo que está bien y lo que está mal, es idolatría. Entonces, ¿van a incurrir en idolatría? Van a incurrir en idolatría. ¿Van a romper el pacto que tenía Dios con ellos? Sí. Y además esto lo dice el profeta Oseas. Dice, rompiste el pacto cual Adán. Entonces había un pacto entre Adán y el ser humano que el ser humano en Génesis 3 rompe. A veces, claro, como nos lo explica a través del lenguaje de comer de un fruto, pues lo vemos hasta infantil en muchas ocasiones. Pero lo que pasó en Génesis 3 es muy serio. ¿m? Entonces, fijaros cuál es la consecuencia. Dice, y el furor de Adonai se encenderá contra vosotros y te destruirá pronto. Los echa del jardín. Recordemos que en la historia de Israel, el hecho de que sirvieran a dioses ajenos se acabó traduciendo como consecuencia en acabar fuera de la tierra prometida, en acabar fuera de lo que era la casa de Dios, el santuario de Dios. Bien, entonces tenemos un paralelo asombroso tanto en las siete cabezas, siete naciones, siete reyes de las diferentes naciones, aunque sabemos que dentro de esas naciones son grupos grandes, ¿eh? Porque luego tenemos diferentes ciudades y cada ciudad pues tenía su regente. ¿m? Entonces, hablamos de siete pueblos principales dentro de lo que era ese territorio, con los que acaban emparentando, con los que acaban haciendo alianza, y que como consecuencia les lleva eso a la idolatría, no solo a la idolatría, sino a todas las prácticas que Dios prohíbe en Levítico, creo que es 19, Levítico creo que es, no sé si 20 o 21. En esos dos capítulos tenemos varias prácticas que realizaban estos pueblos cananeos, que también realizaban los egipcios, perdón, y que Dios le va a decir a su pueblo, no hagáis ni como hacían ni como harán ellos. Así que tenéis una nueva cultura, una nueva forma de vivir, unas nuevas leyes, unos nuevos estatutos, precisamente para que sean vuestra vida y podáis permanecer en el jardín. Porque lo único que te va a echar del jardín es comer de este árbol. Comer de este te va a permanecer dentro del jardín. Pero ya sabemos, el Adán, el ser humano, no comió de este, e Israel, a lo largo de su historia, el pueblo de Dios, lo que hemos hecho ha sido comer de este árbol. Por eso seguimos fuera del jardín, básicamente. Entonces, esto en cuanto a las siete cabezas, es que coincide con el número de las siete naciones cananeas y el proceso que pasó tanto en Génesis 3 como a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Ahora, las 10 cabezas. Pues bien, en las 10 cabezas, pues podríamos poner más hipótesis sobre la mesa, ¿no? Pero me llama la atención que en el Salmo 83, un día leyendo ese salmo, van a aparecer varias naciones mencionadas allí y por el motivo que fuera, me dio por contar el número de naciones que había. Y casualmente aparecían 10 naciones. Y dije, hombre, pues como en la Biblia no hay casualidades, capaz que por ahí se nos está hablando justamente de las 10 cabezas. Entonces, vamos a leer el texto, vamos a ver qué naciones son, y vamos a ver, pues bueno, si luego eso podría tener algún sentido, alguna conexión con las 10 cabezas, primero de la serpiente, es decir, 10 reinos que vendrían después de los reyes cananeos, ¿vale? Que tendrían autoridad después de Canaán y que también serían eh, una problemática a la que el pueblo de Dios le tendría que hacer frente. Y también, por supuesto, claro, a lo largo de la historia, después de Génesis 3 y después de todo lo que conocemos, aún hasta nuestros días, tal vez. Entonces, nos dice el Salmo
83, voy a leer, perdón, voy a leer el verso del 1 al 8. Dice, empezando en el 1, cantar, salmo de Asaf. Asaf, los salmos de Asaf suelen tener miga. Dice, Elohim, no habrá quietud para ti. No callarás y no estarás tranquilo él. ¿Por qué? Mira, tus enemigos rugirán, y los que te odian levantaron cabeza. Contra tu pueblo tramarán un secreto y conjurarán contra tus escondidos. Otra manera de entender, otro matiz, de la palabra que tenemos ahí en hebreo, es atesorados, de los que son tu tesoro, de los que has protegido como tu tesoro. ¿A quién se está refiriendo? Bueno, pues lo va a decir en un momento. Dice, dijeron, versículo 4, andad y destruyámoslos para que no sean nación. Y, ay, no, me falta la otra parte, dame un segundo. No puede ser que, si no vamos ahora a la Biblia, disculpadme porque... no, 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 ya sé qué pasa aquí. Vale, disculpadme, ¿eh? Pensaba que faltaba una diapositiva y es que no, es que quiero que veamos el verbo tramar. Por eso os lo he marcado aquí en azul. Tramarán. Tramarán un secreto. Bueno, este verbo, tramarán, en hebreo es el que os pongo aquí. Yagimu. ¿Mm? Yagimu se trata del verbo aram, que es el que tenemos aquí. Está conjugado, bueno, está construido en un ifil, conjugado en un yictol, que es el tiempo imperfecto, es decir, una acción no acabada en el tiempo, en la tercera del masculino plural. La raíz de este verbo es la misma raíz que la de ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos la palabra, lo escribo aquí, arum. ¿Y qué es arum? Pues arum es astuto. ¿Y quién es astuto? El Nahash, el ofidio. Fijaros que aquí tenemos la ayin, es esta especie de Y como en la nuestra, ¿vale? Es la letra que más se parece, aunque no es una Y, es una consonante y además es muda, ¿eh? La tenemos aquí. Tenemos la reis, que sería la R, la tenemos aquí. Y luego tenemos la mem, que en este caso, cuando la mem, que sería nuestra M, cuando la mem se escribe al final de una palabra, toma esta forma, y cuando se escribe a principio o en mitad de una palabra, toma esta. Pero son las mismas tres consonantes, la ayin, la resh y la mem. Están tanto en este verbo, tramarán, contra tu pueblo tramarán un secreto, de alguna forma utilizarán de astucia contra tu pueblo, igual que el Nahash utiliza de astucia, perdón, en Génesis 3. Entonces, bueno, ya tenemos un vínculo entre el Salmo 83, el Nahash y el número de cabezas. Perdón, el número de cuernos, porque aquí ya vamos a hablar de cuernos, antes hemos hablado de cabezas, disculpadme la confusión. Del número de cuernos, que son 10. Entonces, Arum, Yagimu, misma raíz, mismo concepto. Y volvemos al verso, dice, tramarán un secreto que jugarán contra tus escondidos, contra tus atesorados, contra el tesoro, contra tu tesoro. Y dijeron, andad y destruyámoslos para que no sean nación. Y no se recordará más el nombre de Israel. Es decir, se han unido, han tramado, han usado de astucia para que con el fin de que Israel se deje de ser Israel, de destruir a Israel. ¿Con qué fin? Quiere el Nahash en Génesis 3 que coman del árbol del conocimiento bueno y malo, con el fin de que mueran, con el fin de destruir a ese Adán que representa a Israel. Entonces, hasta aquí hay similitud. Vamos con el versículo 5. Dice, porque consultaron de corazón juntos contra ti. Perdón, consultaron de corazón juntos. Contra ti pacto cortarán, harán una alianza de naciones. Y ahora vienen las naciones, versículo 6. Dice, las tiendas de Edom y de los ismaelitas, Moab y los agaritas, Gebal, Amón y Amalek. Bueno, Amalek tiene tela, Filistea, y los habitantes de Tiro. También Asiria, también Ashur,
se ha juntado, se ha aliado con ellos. Fueron brazo a los hijos de Lot. Selah, pausa para pensar. Ahora, vamos a contar el número de naciones que tenemos aquí representadas. Primero Edom, 1. Ismaelitas, Ismael, 2. Moab, 3. Agaritas, ahora hablaremos brevemente. Gebal, 5. Amón, 6. Amalek, 7. Filistea, 8. Tiro, 9. Y completamos esta alianza con Asiria, 10. Porque los hijos de Lot son Moab y Amón, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Así que esto no sería 11. Moab y Amón, los moabitas y los amonitas, son los hijos de Lot, que nacieron de sus hijas en la relación incestuosa después de una, yo diría hasta de un coma tílico. Entonces, 10 naciones que traman, que utilizan de astucia para destruir a Israel. Hablamos de un Nahash, que son 7 reyes y 10 que vendrán después. Fijaros que aquí no tenemos los cananeos, ¿eh? Aquí tenemos ya otros pueblos, otras regiones. Bueno, sí, región geográfica es prácticamente la misma, pero son otros pueblos. Entonces, interesante que justamente coincida con el número, interesante también que tengamos ese vínculo en la motivación y que el propósito sea el mismo de la serpiente del Najáis, del Ofidio, en Génesis 3. Entonces, os pongo un mapa que he encontrado en internet que nos ubica donde están estas naciones, ¿eh? Fijaros, los filisteos los tenemos claros, ¿eh? Y más aún a día de hoy. Amalek, que lo tenemos aquí, Edom, los ismaelitas, Moab y Amón, que están en esta zona, los agaritas y Gebal, que estaría por encima de Tiro. Gebal aparece en algunas otras ocasiones en la escritura. Entonces, si vamos contando, pues 1, 2, 3, 4, voy aquí, 5, 6, 7, 8, 9, y Asiria, que también va a apoyar todas estas naciones. Qué casualidad también que son naciones que están rodeando a Israel y que todas ellas están en el jardín de Dios, porque ya dijimos que el jardín pues era descomunal, ¿eh? Entonces, bueno, os lo pongo sobre la mesa para que continuéis estudiando. No hay que sacar ninguna conclusión precipitada, ni mucho menos, pero vamos, es un salmo que nos arroja una información que creo que más que interesante y más que meramente casual, eh, por el vínculo que tenemos con la simbología presente en Génesis 3 en el Nahash, ¿eh? Y cómo este Nahash tiene esas 7 cabezas y esos 10 cuernos. Bien, entonces, pues aquí tenemos ese mapa y recordemos que el Nahash, en Génesis 3 lo que está simbolizando, lo que está representando, más allá de un animal, más allá de una criatura, es una alianza de reyes de distintas naciones cuyo propósito es destruir a Israel. Y cuando hablamos de Israel, por favor, os pido que no pensemos en el Estado de Israel, en ese Estado político sionista. No, Israel es el pueblo de Dios. Y ya sabéis, los que me conocéis, los que habéis escuchado mis estudios, en más de una ocasión, que pienso acerca de Israel y quién configura Israel. ¿Vale? Pero sobre todo, pues obvio, ahora nos tenemos que ir, remontar 4.000 años de historia atrás o 3.000 y pico y ver quién es el Israel en ese momento, ¿eh? Y quién está eh, en Génesis 3 representado a través del varón y la varona. Pero bueno, creo que es interesante y, como decía, más que curioso. Lo vamos a dejar aquí porque seguramente habrán preguntas y comentarios. Entonces vamos a dejar estos 10 últimos minutos de clase para eso. Y si Dios lo permite, la próxima semana estaremos hablando de las características del ofidio, porque ahí ya se nos va a empezar a describir que era astuto, que más astuto que todos los animales del campo, y empezaremos a hablar de sus características. Y si nos diera tiempo, pues continuaríamos avanzando ya en ese diálogo que inicia
el ofidio con la varona. Recordando siempre que ahí lo que vamos a tener es esos pueblos, esas naciones, queriendo que el pueblo de Dios pacte con ellos para desobedecer a Dios. Básicamente esta es la historia, es nuestra historia. Iba a decir es la historia de Israel, es nuestra historia, la historia de nuestro pueblo. Así que nada, dejo de compartir pantalla